Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Nuevamente nos volvemos a encontrar por este medio para bendecirnos a través de la palabra de Dios y glorificar y honrar el nombre que es sobre todo nombre. Y le damos gracias a Dios por la noche anterior, el sueño, el descanso de nuestro cuerpo que nos ha dado, ese sueño reparador y este ánimo para estar en esta hora temprana, haciendo la búsqueda de este alimento espiritual para que nosotros progresemos cada día más, nos edifiquemos como ese edificio bien concertado por la palabra de Dios que quiere nuestro Dios hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Nosotros venimos estudiando lo que es la Biblia. Hemos ya avanzado y tenemos para hoy mirar sobre lo que debemos de hacer con esta palabra de Dios. Primero, démonos cuenta que cuando terminamos en el día del jueves, miramos lo último que fue la finalidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Su finalidad es hacer del hombre de Dios un varón perfecto. Eso fue lo que vimos últimamente. Y lo vimos a través de segunda carta a Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que quiere Dios, que así como lo dice en su palabra, igualmente lo hagamos. Y ya habíamos dado una parte de enseñanza sobre cada una de estas formas que nos muestra la palabra. Y hoy dijimos que íbamos a entrar un poquitico más allá, a conocer más allá, porque hay que profundizar, hay que escudriñar. Entonces vamos a mirar este versículo y vamos a ver si podemos ver este versículo, si lo alcanzamos a ver. Y nos dice primeramente que la palabra de Dios es útil para enseñar, o sea que vamos a empezar por esa palabra, enseñar. Y lo vamos a introducir en la palabra para que el Señor mismo sea haciéndolo por su palabra, enseñándonos. Entonces cuando dice que enseñar, ese es nuestro proceder que tenemos que hacer como hijos de Dios, pero como lo hizo Jesús, igual debemos de hacer nosotros. Y para ello se hace necesario algo muy importante que yo les he insistido, mis queridos hermanos, es sobre la premura de aprender a leer. Porque uno dice, sí, yo sé leer, porque sabe que ahí dice tal cosa. Pero la lectura tiene que hacerse con una puntuación. Cuando hay signo de admiración, de interrogación, la coma, el punto y coma, el punto aparte y el punto seguido. Aprender que hasta dónde es una oración, dónde se corta esa oración, dónde comienza una nueva, ¿sí? Y hacer en la lectura los espacios según la puntuación. Bueno, entonces, aprendiendo a leer, vamos a encontrar una enseñanza apropiadísima, siempre en la palabra de Dios, pero cuando dejamos pasar una coma o un acento, se nos vuelve difícil entender. Y cuando Jesús empezó a enseñar, en esta palabra que vamos a tomar como enseñanza, enseñar, nuestro proceder como hijos de Dios tiene que ser igual. Y él empieza diciendo, váyase a Mateo 5, del 1 al 12, que hoy vamos a hacer una revisión de estos pasajes, para que así podamos tener en cuenta bien la palabra. Si ya encontraste allí, hermano, esta cita bíblica de Mateo 5, del 1 al 12, vamos a mirar qué dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces mire cómo lo está haciendo el Señor. Aquí nos está dando un ejemplo directo, totalmente directo, de que debemos de enseñar, como lo hizo él. Y ahorita pues los medios son diferentes, de pronto ya no es en el monte, ya es en un recinto, ya es en un lugar. Aunque estemos aislados, podemos hacerlo por el medio de la tecnología para enseñar. Entonces todo esto varía. Pero lo importante es ver el ejemplo que el Señor se daba a la tarea.
Cuando vemos esa multitud tan grande nosotros, cuando salimos, ahora no tanto por lo que se está guardando la gente, pero sabemos que hay una gran cantidad de gente y en todo lugar que vayamos, él se subió al monte, pero a veces nosotros subimos al bus o al carro, nos subimos a diferentes lugares y allí de pronto nos sentamos y el que está al lado nuestro tenemos que compartir la palabra de Dios porque nos está dando a entender que es para enseñarla. Dice que sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, hay dos puntos y vamos a ver qué les enseñaba. Esto es lo más importante que hay que tener en cuenta. Pero primero de eso, vamos a irnos a Deuteronomio 6, 1, 25. Y miremos allí cómo nos ilustra el Señor sobre esta cita bíblica para tenerlo en cuenta y enseñar. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 6. ¿Ya? Y nos vamos al 1 hasta el 25. Y dice así la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. Ahí está la palabra enseñar. O sea, todo lo que está en la palabra de Dios es para enseñarlo. Para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aquí está la enseñanza. Y hablarás de ellas estando en tu casa, enseñanza, y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, mis hermanos, vamos a dejar hasta este versículo. Tú tendrás tiempo de leerlo allí en casa y completar esta enseñanza. Y vamos a mirar que aquí el Señor está diciendo que debemos de enseñarlas. Y si tú sigues leyendo, ahí vas a encontrar que las repetirás. Estando en la casa, las pondrás en los postes, en las dinteles de la casa. Bueno, hoy no podemos dañar las pinturas, ¿cierto? De las casas ni las puertas, pero sí hay cartulina. Y hay muchos materiales donde podemos, e incluso he visto en algunas cocinas que he ido, las personas ponen allí papelitos de versículos y de la palabra de Dios. Esto es enseñanza, esto es aprender. Así que se pueden aprender un versículo mientras están lavando la loza, mientras están cocinando. Todo esto es, si uno quiere, es hermoso. Es hermoso poderlo hacerlo. Bien, esto en cuanto a la enseñanza. Así que esta enseñanza empieza con, vayamos normalmente a Mateo 5, 1 al 12, y dice, bienaventurados, aquí ya vamos a tocar la siguiente parte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que vamos a mirar aquí, en este versículo 3, ya hemos avanzado hasta el versículo 3 y vamos a ver uno por uno. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es bienaventurados? Primeramente tenemos que mirar qué es una bienaventuranza. Una bienaventuranza es ser feliz o gozoso, dichoso, de que se ha pasado un tope. Se ha cumplido o llegado a la plenitud de algo, adquiriendo la paz de Dios. Eso es ser no bienaventurado, cuando ha alcanzado algo. Tú tienes algunas metas y si las alcanzamos, entonces somos bienaventurados.
Démonos a la tarea siempre de que cuando nos pongamos una meta, verdaderamente la alcancemos. Porque si la dejamos cortada, esto se nos vuelve una realidad o una constancia en nuestra vida, una constante en nuestra vida, que todo lo que emprendamos no lo vamos a terminar. Entonces nunca dejes algo comenzado, date a la tarea de llegar a esa meta, sé bienaventurado en todo cuanto hace. No interesa lo que sea en este momento, puede ser de trabajo, puede ser en el deporte, puede ser en la música, puede ser en cualquier actividad. Si nosotros nos proponemos algo, es como cuando se hace un proyecto, debemos de hacerlo a corto, mediano y largo plazo. Cumpliendo esas metas, entonces estamos diciendo al Señor que sí hemos aprendido de Él. Porque Él cuando vino a enseñar, nació, creció, murió y lo hizo todo por todos nosotros, sin dejar ningún detalle. Acabó su obra. ¿Sí? Consumido es, consumado es, dijo el Señor, consumado es, había terminado. Nosotros tenemos que hacer ese ejemplo en nuestra vida, no dejar nada en veremos. Cuando Él está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vamos a mirar qué es pobres, ¿sí? En espíritu. Vamos a ver qué tenemos nosotros de conocimiento sobre este respecto. Este pobres que habla aquí no es faltante de material, de cosas materiales, ni la falta de conocimiento de la palabra de Dios, sino la dependencia total de Dios. Yo he preguntado a muchas personas qué es ser pobre en espíritu. Y algunos me dicen, no, pues que no anda así como con garbo, como que le pesan los pies, como que no mira hacia arriba, como que el espíritu está muy empobrecido, o sea, no tiene fuerza. No, eso es equivocado. Otros dicen, no, es que no sabe bien la palabra o no sabe orar. Bueno, hay un poco de cosas. Mi hermano, miremos la palabra de Dios. Ella tiene la respuesta, ella nos da. Lo que yo les digo es que mirar con lupa, mirar, las cosas están ahí. Acuérdense que la palabra tiene espíritu, ¿sí? La palabra es vida y es espíritu. Entonces el espíritu de la palabra es la que habla a nuestro espíritu. Entonces ahí hay entendimiento. Cuando el espíritu habla a nosotros, entonces nos da ese conocimiento máximo de la palabra. Entonces, ¿qué es ser pobres en espíritu? Pobres en espíritu es la dependencia total en Dios. Si tú dependes totalmente de Dios, eres pobre en espíritu. El que no depende de Dios, depende de sí mismo, de sus fuerzas, de su intelecto, de su dinero, bueno, hasta de sus amigos. Entonces no vive de la dependencia total en Dios. Y voy a dar un ejemplo de este ser pobre en espíritu, pero les voy a decir una cosa. El más necesitado de la dependencia total de Dios en una congregación es el pastor. Pues como siempre está alimentando con la palabra de Dios, necesita recibir más, pero siempre dependiendo totalmente de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Él mismo nos enseña, el Espíritu nos enseña. Bueno, entonces yo soy pobre y necesitado en la manera como reconozca la dependencia total en Dios. Para esto hay que tener humildad, o sea, incapacidad de hacer algo por sí solo o sin Dios. Y voy a dar un ejemplo que se encuentra en segundo libro de Crónicas 20:12. Este versículo e incluso todo el capítulo y parte de él lo hemos estudiado lo hemos tenido en cuenta para otros estudios. Porque, como yo les dije anteriormente, cuando Dios nos hace que repitamos varias citas bíblicas, en cada que la miremos siempre tiene una enseñanza diferente. Porque sirve para tanto la palabra de Dios, no para una sola cosa. Y aquí mire cómo se enseña la incapacidad de este pueblo. Y les vuelvo a contar la historia de que un pueblo salió, en el monte salió el enemigo contra ellos, y ellos no eran sino 500. Imagínate, 500, un ejército pues pequeño para ese tiempo. Pero el que venía contra ellos
venía con 1.200.000 hombres. Y cuando ellos ven desde la montaña ya que están en el otro lado, también ellos allá en ese lado del valle, y ven toda esa cantidad y dicen, no, aquí mejor dicho nos acabaron. ¿Qué hacemos? No podemos contra tanta multitud. Entonces tuvieron dependencia total de Dios, se humillaron, hubo humildad y dependieron de Él y tuvieron la victoria. Mire, leámosla un poquitico aquí en el segundo libro de Crónicas 20:12, ese solo versículo. Dice, el pueblo, a ver, dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Mire, ya ahí fueron humildes. Que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué hubo allí, mis hermanos? Dependencia total de Dios. Ahora, te dejo una tarea. Mira todo el capítulo. Mira todo el capítulo del segundo libro de Crónicas 20 y te vas a dar cuenta cómo allí el profeta les dio ánimo, no vayan a ponerse a pelear, oremos, cantemos, alabemos al Señor y así obtuvieron la victoria, porque el Señor escuchó la humildad. Él escuchó el ser pobre de espíritu, se dio cuenta que dependían de Él. Entonces, ¿qué hizo? Que ellos se mataran entre sí, ese ejército. Ellos fueron y recogieron el botín. Y mire que dice ahí que duraron 3 días recogiendo el arsenal, todo lo que tenían, ese botín tan grande. Bueno, mis hermanos, ese ejemplo lo pueden estar mirando allá, lo pueden introducirse más en la palabra para que lo lean bien. Pero mire también ese ejemplo que nos da Jesús en la cruz. Él también tuvo la dependencia total de su Padre, esa humildad para decirle a Él en ese momento de la dificultad y la crisis de la muerte. Miremoslo allí en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Mire que Él ya estaba allí en la cruz y dice así la palabra de Dios en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, dependía totalmente de su Padre. Él no podía andar sin el amparo de su Padre. Todo lo que hacía era porque Dios lo amparaba. Dios lo protegía, lo guardaba, como te protege a ti. ¿Tú te has dado cuenta de cuántas veces te contesta, aún solamente con pensarlo? Porque Él ve tu pobreza de espíritu, tu dependencia total de Él. Cuando nosotros dependemos totalmente de Él, dice la palabra de Dios que Él sabe las cosas que necesitamos antes de que se las pidamos. Cuando tú entras en tu interior a formar parte de ese ánimo, ese deseo de conocer más a Dios, Él dice, este es pobre en espíritu, porque está dependiendo, está buscando la dependencia mía total. Y es cuando empezamos a ver las grandes, ricas y maravillosas bendiciones de Dios. Sigue buscando al Señor, sigue siendo humilde, querido hermano, querido pastor, querido servidor. Mira que a Dios le agrada que le demos el lugar, le demos la forma de Él poder hacer algo por nosotros. A ti no te has dado cuenta, tú no te has dado cuenta que en estos días las personas salen a las calles porque están siendo faltos de trabajo, necesitan el trabajo, ¿sí? Dios también necesita hacer algo por nosotros cada día. Démosle la ocasión de que Él sirva, de que Él nos bendiga, que podamos alcanzar los topes en la dependencia total de Él. Así que mis hermanos, yo los voy a animar para que cada día busquemos con muy buena voluntad a Dios. Mira que cuando estamos leyendo cada una de estas bienaventuranzas, cada bienaventuranza que vamos a leer tiene un beneficio, ¿sí? ¿Cómo la leímos en el comienzo? En el versículo 3 la leímos así. No se le olvide que estamos viendo Mateo 5 del 1 al 12. Y en el 3, versículo 3, que fue este que estamos estudiando, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí hay una coma. Y ahí da el beneficio
el beneficio es el que sigue. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que si nosotros somos, como lo dice la palabra de Dios, pobres en espíritu, vamos a recibir un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pues mi hermano, mis hermanos del alma, creo que no hay mayor beneficio que este, que tengamos ese reino de los cielos, que lo podamos adquirir. Entonces este beneficio es para aquel que es que es pobre en espíritu. Eso en cuanto al versículo 3. Vámonos para el versículo 4, que dice en esta bienaventuranza que todas las bienaventuranzas tienen una, ¿qué? Como lo dijimos ahorita. Un beneficio, correcto. Entonces dice el 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí también ha habido mucha pregunta sobre esto. Antes de cuando yo hice esas enseñanzas personalmente, cuando pudimos reunirnos personalmente, a todos los que yo le he compartido esta hermosa palabra, les he preguntado, ¿qué entiendes tú ahí? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque lloramos, que dicen que recibirán consolación. Me dicen, no, pues que hay que orar, pero llorando. ¿Sí? ¿Pero por qué llora? Bueno, por la necesidad, por la enfermedad o porque alguien está enfermo. Ah, ya. Bien, pongámosle cuidado, hermanos, ¿por qué causa es el llanto? Lloran. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No, acuérdate que esa es el beneficio, la consolación. Ahora vuelvo a preguntar a lo último. Y lloran, pero lloran por las personas para que sean salvas. No por pelar la cebolla nomás, hermano. No por querer llorar, porque arrimo al Señor y ¡pum!, me pongo a llorar. Algunos somos muy sensibles. Yo era muy sensible antes, ahora no, porque el Señor me ha fortalecido para poder llegar a las enseñanzas, porque antes yo me tocaba demorarme un poquito más para una enseñanza, porque yo primero me alimentaba y eso me sacaba pues del tiempo. Pero ahora ya he adquirido esa ayuda de nuestro Dios y ahora puedo tranquilamente enseñar sin que sea tocado como fui tocado en un tiempo con el Espíritu Santo, que me tocaba quedarme quieto un tiempo y hasta atrasar la enseñanza. Yo sentí eso muy hermoso, muy rico, pero solamente le pedí al Señor que me permitiera dar la enseñanza total. Aunque es muy lindo y sabroso estar en la presencia de nuestro Dios a través del Espíritu Santo y sentir esa hermosura de su presencia, me tocó llegar a decirle, permítame tener esa fortaleza para no entrar en ese toque, porque es verdad, cuando yo lo necesito y no estoy enseñando, eso hace. Pero cuando estoy enseñando le pido que me permita dar la enseñanza completa sin quitar tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el llorar es por las personas para que sean salvas. O sea que si tú pasas por alguna parte de una persona que por X o Y motivo ves que no es salva, porque está robando, o porque está en una cantina llena de trago y cerveza, y tú sabes, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Y yo cuando veo a una mesa llena de trago, personas así, siento dolor. Créanme, hermanos, que eso me hace llorar y siento ese dolor por esas almas. Como no puedo compartirles en ese momento porque ellos están en lo que están, y ahí yo no puedo entrar a llevar la palabra de Dios porque haría contienda o no sería el momento apropiado, al menos puedo orar por ellos. Señor, por favor, mira esa ignorancia que hay en sus corazones. Ellos están llenándose, maltratando su vida, dañando su vida. Dios mío, téngalos en cuenta para su salvación. Y empiezo a hacer oración por ellos, pero le cuento que es difícil porque ahí sí viene realmente el lloro de saber que están perdidos. Esa es la forma del lloro, hermanos, que habla la palabra de Dios. No por cualquier otra cosa así sencilla, es porque las almas están perdiendo. Y nosotros muchas veces nos acartonamos en nuestra casa y nos quedamos, no llevamos la palabra sabiéndola y pudiendo dar. Y estamos aprendiendo aquí en el primer punto a enseñar. O sea que nosotros tenemos que salir a enseñar la palabra de Dios. ¿Ve? Bien. Vamos a mirar Salmos 126:6 con respecto a esta bienaventuranza de los que lloran. Ya les expliqué el por qué se debe llorar o por qué el dolor se debe sentir para las personas que no son salvas. Y mire lo que dice Salmo 126:6.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, o sea, la palabra de Dios. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sí lo entendiste, mi hermano? ¿Sí ve cómo el Señor nos lo muestra? De pronto uno lo lee y lo pasa, pero no siente esa suficiencia, ese ánimo, ese fervor que Dios nos está dando por las almas. Así que ya hay un motivo, hermanos, de saber por qué hemos de llorar. Si realmente tenemos ese sentimiento, así como tan especial por sentir dolor por aquellos que se pierden, entonces hagámoslo, hermanos. Vayamos por ellos, llevémosle la palabra, la preciosa semilla está hablando acá el Señor. Sembremos esa semilla que Él sabe dar el crecimiento a su tiempo. También soy bienaventurado cuando puedo ver y hago algo, o sea, intercedo ante Dios por el necesitado. Esto realmente es ser uno bienaventurado. Pues me lo repito. También soy bienaventurado cuando puedo ver y hago algo por alguien, hermanos. Cuando nosotros vemos que alguien está sufriendo, está necesitando, así sea, no solamente la necesidad siempre de dinero, hermanos. Muchos necesitan una compañía, una palabra, en una parte que nos encontremos, pagando un recibo, haciendo la cola para algo. Hay personas necesitadas, hermanos. Démonos a la tarea de acercarnos a ellos. Ellos pueden necesitar una palabra tuya, como tú puedes salir beneficiado con una palabra que aquella persona te diga. Así que esto es para ponerlo en práctica, amados hermanos. Por eso vamos a mirar en Romanos 10, 1 y 12. Romanos 10, 1 y 12. No del 1 al 12, sino el 1 y el 12. Y dice así la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mire ese anhelo tan hermoso, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto debe hacerse, hermanos. Mire que todo aquel que ora por Israel, los que oramos por Israel, porque Dios nos manda a orar por su pueblo, somos bienaventurados, recibimos grandes bendiciones. Y mira que Israel ha sido de las naciones que han sido bastante perseguidas. Han querido exterminarlas, hermano. Y ya no han podido ni podrán, porque es el pueblo de Dios. Todo aquel que se mete con Israel va a llevar oprobio, va a llevar lamento. Así que nosotros tenemos aquí una gran oportunidad. Dios nos está presentando aquí una oportunidad de bendición para tu vida. Y cada que tú ores sentido de corazón por Israel para que sea salvo, para que puedan ver en este tiempo a su Mesías Salvador, porque no todos lo quieren ver. Aún en este tiempo todavía no lo reciben en su corazón como el Mesías, el Salvador, a Jesús. Oremos para que esto suceda antes de que llegue el arrebatamiento, porque muchos de los judíos, la mayor parte, se van a quedar. Pero gracias a Dios que Él, en el misterio que da en Romanos, Él le da la oportunidad de que sean salvos. En Corintios, perdón, le da la oportunidad de que sean salvos. Bueno, ese no es tema de ahorita, vamos a seguir en el versículo 12. Dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Oigan esto, todo lo que le invocan. Cuando tú y yo hacemos una oración por algo, o por alguien, por el pueblo de Israel, por tu familia, por tu amigo, por tu vecino, por el que está en la cárcel, el que está enlutado, el que está enfermo, tenemos que invocar el nombre del Señor. Y cuando nosotros invocamos el nombre del Señor para un beneficio de alguien, mire la bienaventuranza cómo viene. Viene por parte nuestra primero, para que pase después al necesitado. Y dice aquí que pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan. Así que cuando tú invocas o cuando yo invoco el nombre de Dios para un beneficio para alguien, exactamente estamos recibiendo primeramente esa bendición, hermanos, porque Él es rico para darnos esas grandes bendiciones. Mire que la misma palabra de Dios nos está enseñando cada día a bendecirnos cada día más. Quiero hacer una nota, hermanos.
y decirles que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca es en vano. Siempre y cuando haya intercesión, porque sin intercesión no hay salvación. Así que Dios nos manda a interceder, a orar, a interceder por todos, no solamente nuestra familia. Dios me los bendiga, qué rico poder estar con ustedes en este día de hoy. Y hoy oro al Señor por ti, por tu familia, por todos aquellos que tú has estado intercediendo como hombre manso y humilde de corazón, para que estas peticiones y ruegos que tú has hecho de corazón sean oídas por el Señor, porque esta es una muestra de mansedumbre de lo que mismo que estamos estudiando. Dios amado, bendigo a cada hermano, a cada oyente que está por este medio, Señor, alimentándose con la palabra de Dios. Gracias por ella, Señor mío, te doy y por ellos en el nombre de Jesús. Amén.